Cierro citas. Además de la filosofía y las matemáticas, Hipatia se interesaba en la mecánica, la tecnología y la práctica. En las cartas de Sinesio están incluidos sus diseños para varios instrumentos científicos, incluyendo el astrolabio plano. Hipatia también desarrolló un aparato para destilación de agua, instrumento para medir el nivel del agua y un hidrómetro graduado en latón para medir la gravedad específica de los líquidos, o lo que hoy conocemos como la densidad. El trabajo más importante de Hipatia fue en álgebra. Escribió un comentario sobre la aritmética de Diofanto en 13 libros. Los comentarios de Hipatia incluían algunas soluciones alternas y muchos nuevos problemas, que luego fueron incorporados a los manuscritos diofánticos. Hipatia también escribió un tratado sobre la geometría de las cónicas de Apolonio en 8 libros. Asimismo, Teón revisó y mejoró los elementos de la geometría de Euclides, y su edición es la que todavía se emplea en nuestros días. Es probable que Hipatia haya colaborado con él para la revisión. Más tarde los dos escribieron juntos por lo menos un tratado sobre Euclides. Hipatia también es autora de por lo menos uno de los libros de Teón sobre Ptolomeo. De igual forma, es posible que el canon astronómico, que son las tablas que elaboró Hipatia para los movimientos de los cuerpos celestes, haya formado parte del comentario de Teón sobre Ptolomeo, pero también pudo haber constituido una obra aparte. Pues ya en el prólogo del comentario al Almagesto, su propio padre, Teón, reconocía la contribución de Hipatia con las siguientes palabras: Comentario de Teón de Alejandría al tercer libro del sistema matemático de Ptolomeo, edición controlada por la filósofa Hipatia, mi hija. Ahora hablaremos sobre el asesinato de Hipatia, que es parte de lo que más atrae a todas las personas. Sobre la muerte de Hipatia a manos de los cristianos, considero que fue más que un acto inhumano, fue un capricho que se querían cumplir los parabolanos, al no poder convertir a la filósofa a su religión. Los hombres, que se supone que estaban para ayudar a los desvalidos, enfermos y mendigos, fueron los mismos encargados de realizar la mayor aberración hacia ella, a tal grado que hasta hoy día se toma Hipatia como uno de los símbolos del feminismo por su resistencia intelectual y excepcional vida. Y para fortuna nuestra, las fuentes antiguas cuentan con palabras más o palabras menos la muerte de la última científica de la antigüedad. En su muerte no faltó ningún detalle escabroso. La desnudaron, la descuartizaron, la arrastraron por la calle y quemaron lo que quedaba de ella en una plaza. Su alumno Damasio asegura: fue despedazada por los alejandrinos y su cuerpo fue ultrajado y dispersado por toda la ciudad. Una multitud de hombres mercenarios y feroces que no temían el castigo divino ni la venganza humana mataron a la filósofa, y así cometieron un monstruoso y atroz acto contra la patria. Por su parte, Sócrates escolástico asevera: todos los hombres la reverenciaban y la admiraban por la singular modestia de su mente, por lo cual había un gran rencor y envidia en su contra, porque conversaba a menudo con Orestes y se contaba entre sus familiares. La gente la acusó de ser la causa de que Orestes y el obispo no se habían hecho amigos. Para decirlo en pocas palabras, algunos atolondrados, impetuosos y violentos, cuyo capitán y guía era Pedro, un lector de esa iglesia, vieron a esa mujer cuando regresaba a su casa de algún lado, la arrancaron de su carruaje, la arrastraron a la iglesia de Cesarea, la dejaron totalmente desnuda, le tasajeron la piel y la carne con caracoles, los cuales estaban muy afilados, hasta que el aliento dejó su cuerpo. Llevan los pedazos a un lugar llamado el Cinarón y los queman hasta convertirlos en cenizas. Por su parte, el obispo de Niquiu, ciudad cercana a Alejandría, a pesar de no parecerle nada mal el asesinato de Hipatia, dice: una multitud de creyentes en Dios apareció bajo la dirección del magistrado Pedro. Ahora este Pedro es un perfecto creyente en Cristo Jesús. Y buscaron a la mujer pagana, que había entretenido a la gente de la ciudad y al prefecto con sus encantamientos. Cuando supieron dónde estaba, la buscaron y la encontraron en una silla, y bajándola de ella la arrastraron hasta la iglesia de Cesarión. Le rasgaron las vestiduras y la arrastraron por la calle hasta que murió. Luego la llevaron a la plaza del Cinarón y quemaron su cuerpo. Su muerte causó muchas reacciones en Alejandría, unas de felicidad por parte de los cristianos, otras de indignación y de dolor, como fueron las de sus discípulos. Orestes informó del asesinato y solicitó a Roma que se iniciara una investigación. Luego renunció a su puesto y huyó de Alejandría. La investigación se pospuso repetidas veces por falta de testigos, y más tarde Cirilo proclamó que Hipatia estaba viva en Atenas, que todo fue una mentira.
El brutal asesinato de Hipatia marcó el fin de la enseñanza platónica en Alejandría y en todo el Imperio Romano. Con su muerte lo único que lograron es que la sigamos recordando y hablaremos de su vigencia. Hoy, a más de 1600 años de la muerte de Hipatia, la podemos recordar como una de las mujeres más destacadas de la antigüedad. Después de su muerte, las secciones cónicas cayeron en el olvido hasta comienzos del siglo XVII, cuando los científicos se dieron cuenta de que muchos fenómenos naturales, como las órbitas, se describían mejor por medio de las curvas formadas por secciones cónicas. Hipatia ha sido recordada en películas bastante pegadas como Ágora, documentales como Herederos de Alejandría. También ha sido traída a la memoria en publicaciones feministas de filosofía y más de una decena de novelas, pero en especial La ciencia es quien la honra. La astronomía la engalana con un asteroide, un cráter lunar y un canal igualmente lunar. Asimismo, me gustaría terminar esta pequeña investigación y presentación sobre Hipatia con una frase de ella que es: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Hipatia de Alejandría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, por tu presentación. Ahora continuamos con la ponencia titulada La Epicuria Leontio, filósofa y prostituta, presentada por Roberto Valdés Rangel, que estudia filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente cursa el cuarto módulo de los cursos básicos de traducción de griego. Es organizador y coordinador de diversos seminarios estudiantiles de filosofía helenística, impartidos en dicha institución entre los años 2011 y 2012, de entre los cuales cabe destacar Cosmología estoica y La disputa sobre el destino, determinismo y libertad en la filosofía helenística. También ha publicado en 2021 en la revista digital chilena Vorágine el artículo La filosofía helenística en la conformación de la historiografía anarquista. En el mismo año dictó el curso breve La tradición utópica cínico-estoica, bajo el cuidado de diversos programas universitarios, de entre los cuales cabe destacar el Seminario de Metafísica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es director del taller de filosofía helenística, donde ha impartido en el último año diversos cursos y talleres sobre filosofía antigua, como el taller Éticas de la Autonomía o Los filósofos cínicos. También imparte el taller La filosofía sirenaica. Sin mayor cosas, le damos la palabra. Muchas gracias. En efecto, yo les voy a hablar de la filósofa epicúrea Leontio, famosa sobre todo, hasta ahora por ser considerada un mero entretenimiento sexual en el jardín. El relieve de una destacada filósofa y prostituta epicúrea queda de manifiesto en la figura de Leontio. A pesar de lo fragmentario del material disponible, por medio de este es posible reconstruir la presencia de una filósofa que parece incluso haber ostentado temporalmente la regencia del jardín. Leontio entró en contacto con la escuela de Epicuro una vez ya instalado este en Atenas, en los primeros años del siglo III antes de nuestra era. Ella, junto con otras prostitutas, permanecerá en el jardín como filósofa de dedicación permanente y se convertirá en la mujer de mayor relieve en la escuela. Por Diógenes Laercio, sabemos que Leontio sostuvo un significativo intercambio epistolar con Epicuro. Aunque según podemos colegir del testimonio mencionado, es posible que la correspondencia de Leontio estuviera dirigida a otras comunidades epicúreas a donde Epicuro marchaba temporalmente, como es el caso de la comunidad epicúrea de Lámsaco. En efecto, en una carta dirigida a Leontión, Epicuro le indica la alegría que generó su carta en la comunidad, y cito: por el soberano Peano, mi querida Leontilla, qué tumultuoso alborozo suscitó entre nosotros la lectura de tu carta. Esto es en Diógenes Laercio 10:5. El imponente relieve de la filósofa hubo de incitar el violento ataque que lanzó contra ella el epicúreo desertor, hermano de Metródoro, Timócrates, en su obra de Licias, donde éste la caracterizó junto a otras mujeres del jardín como el entretenimiento sexual
de los filósofos del jardín, pretendiendo con esto minar la emergente influencia de la filósofa. Esta obra de Timócrates sería el primer eslabón en una serie de calumnias dirigidas contra la filósofa. Evidentemente, su disposición para la filosofía la hizo un blanco predilecto de los ataques de adversarios teóricos. Voy a leer la cita, que me parece arrojar información importante. Estas calumnias terminaron por imponerse en el contexto de intenso debate entre las escuelas de filosofía en la antigüedad. Así, sabemos que los discípulos del estoico Posidonio, ya en el siglo I antes de nuestra era, señalaron a Epicuro con las mismas acusaciones y calumnias contra Leóntico. Con todo, no parece que los primeros estoicos establecieran debate con Epicuro y su escuela respecto de la actividad de prostitutas en el jardín, toda vez que las opiniones escandalosas de Zenón, Cleantes y Crisipo, deudoras del cinismo, les llevaron a sostener que incluso la prostitución es un hecho indiferente y en nada vergonzoso. Ciertamente, las actividades de Leontión en la comunidad del jardín muestran ciertas libertades sexuales desafiantes incluso para la mentalidad del propio Epicuro, el cual se mostró preocupado por estas libertades, según hace constar Ateneo, quien recupera un fragmento de las cartas a Hermarco de Epicuro. Este dato muestra que la filósofa destacó no solo como exponente de la filosofía epicúrea, sino incluso por un marcado carácter que rebasó la mentalidad del propio jardín. Es significativo en este punto el hecho de que los primeros epicúreos, en su enfrentamiento con la escuela cínica, hayan intentado denostar a la filósofa Hiparquia, llamándola prostituta, etalia, pues muestra que Leontión hubo de enfrentar con su propia figura el ambiente general de marginación moral en la Atenas helenística, el cual en diversos grados estuvo también presente en las propias escuelas de filosofía. Respecto a su labor al interior de la comunidad epicúrea de Atenas, diversos testimonios rescatados de los fragmentos papiráceos de la obra de Filodemo de Gádara en la biblioteca de Herculano se han revelado como datos de primera mano y de invaluable importancia para reconstruir la significativa figura de la filósofa como una flagrante teórica de las doctrinas de la escuela. Según indica uno de ellos, Abrosita, y las cosas que aprende Epicuro de Leontión, primero las expone con sus dudas a Colotes. Se cierra cita. La importancia del fragmento radica en que, por un lado, ofrece la noticia de que el propio Epicuro recibió lecciones de Leontión, y por otro indica que estas lecciones alcanzaron a otras comunidades, como muestra el que Epicuro las comente con Colotes, líder de la comunidad epicúrea de Lámsaco. Si bien las destrezas de una mujer educadora ya habían sido mostradas por Arete, la hija y sucesora de Aristipo en la escuela cirenaica, la enseñanza sobre un filósofo del talante de Epicuro, reconocida abiertamente por este al comentarla con adherentes a la escuela en otras ciudades, muestra no solo un amplio conocimiento de la filósofa, sino además que este conocimiento se convirtió en modelo de exposición teórica entre los epicúreos. Es por esto que algunos epicúreos parecen haber considerado como referentes innegables de las doctrinas epicúreas tanto a Leontión como a Temista, pues según otro fragmento, ellos se jactaban de que Leontión y otra, Temista, eran consideradas en el tratado, Pragmateia, presumiblemente un tratado del propio Epicuro. Sin duda el fragmento más significativo, aunque también el que presenta mayores problemas textuales, es el que recupera una polémica de Epicuro contra Timócrates, en defensa de Leontión y el jardín. En el contexto del fragmento, se menciona que la escuela fue criticada por Timócrates por el hecho de haber admitido temporalmente a Leontión como regente. Abro cita. En cuanto a los insultos que él, Timócrates, ha acumulado contra nosotros, no nos puede traer ninguna deshonra, aunque se dice que es una vergüenza que Leontión, por un cierto tiempo, había tenido la dirección sobre los demás y por lo tanto incluso sobre una mujer casada. Él, Timócrates, no tiene el derecho de reír de ello y, mientras nos quiere deshonrar, en realidad solo se deshonra a sí mismo con estos discursos.
Es perfectamente lícito conceder la dirección a quien quieras cuando se trata de personas que intercambian funciones al interior de un grupo, y por lo tanto no pueden ser tratados con desprecio por gente que no comparte su disposición de ánimo. Este último texto muestra que la escuela epicúrea de Atenas se mostró particularmente abierta a la participación de las mujeres, llegando a conceder el rol directivo a una filósofa que destacó por su talante filosófico, el fuerte calado crítico que representa el acercamiento positivo con figuras marginadas moralmente por parte de las escuelas cínica, estoica y epicúrea, había sido señalado oportunamente por Esther Micheljan en 2007. En efecto, ya no solo se trata de una mujer, sino de una mujer prostituta que ejerció como tal, incluso ya perfectamente bien instalada en la filosofía del jardín. Esta apertura es plenamente acorde con el desafío lanzado por Epicuro, el cual consideró que la virtud de la valentía, Andreia, debía considerarse tal en relación con la actitud racional de una persona y no así como propia de la naturaleza de un varón, andros. Con lo que muestra una superación de algunas concepciones culturalmente reconocidas, incluso a nivel de lenguaje y semántica. No obstante, lo dicho arriba, no es de manera alguna necesario colocarse en un lugar común en la literatura moderna sobre el epicurismo. Este lugar común ha sostenido que es la escuela o la tendencia filosófica o el maestro fundador quien da a la filósofa la posibilidad de desplegar su talante y disposición, esto es, quien permite a las mujeres ejercer como filósofas. Si bien la escuela de Epicuro muestra una especial sensibilidad frente a la problemática social del reconocimiento de las mujeres, no cabe negar a las filósofas mismas un destacado papel como marca de ese redireccionamiento. Esto es, la propia figura y talante de las filósofas puede haber influido a las respectivas escuelas de adscripción, marcando la pauta para una flexibilización y reconocimiento de las mujeres, encarnado desde luego en su propia persona. En esta tópica de la definición de una filósofa respecto de su propio talante, resulta de particular relevancia la noticia de Cicerón, también ofrecida por Plinio, según la cual Leontión escribió un tratado contra Teofrasto. Si bien los primeros epicúreos se caracterizaron por una especial afición a la literatura polemista, como en el caso de Metródoro, polemizando contra los cínicos, Colotes, pasando revista a la mayoría de los filósofos, criticando sus doctrinas sobre la imposibilidad de vivir según las doctrinas de otros filósofos, y el propio Epicuro, que además de sus acervos y rigurosos ataques contra Platón, Aristóteles, escribió tratados contra los megáricos, contra Demócrito, contra Timócrates e incluso un tratado de idéntico título al de Leontión, contra Teofrasto. No obstante, la labor de una mujer en este contexto de intensa literatura polémica muestra que la propia filósofa se posicionó, conformándose como teórica de las doctrinas epicúreas por iniciativa propia e independiente. Pues la producción teórica dirigida a los adversarios no parece haber sido una labor especialmente difundida entre las mujeres del jardín o de otras comunidades epicúreas. Este modo de posicionarse de la filósofa muestra que ella, al dedicarse a la escritura polémica, desafió no solo las convenciones respecto de las mujeres, sino particularmente el descrédito moral de su desempeño como prostituta. Esto último es precisamente lo que Cicerón parece no tolerar. Y cito, no solo Epicuro, Metródoro y Hermarco, que confiaban en esa clase de ensoñaciones, se entiende, sobre los dioses, hablaron en contra de Pitágoras, Platón y Empédocles, sino que incluso una putuela como Leontión osó escribir contra Teofrasto, ella al menos en un fino lenguaje ático, pero aún así, tanta licencia hubo en el jardín de Epicuro. Como ya indicamos antes, Epicuro escribió un tratado contra Teofrasto, Prosteofastrón, lo que dio pie a que en los siglos pasados editores tan importantes como Hüsener en su Epicuria negaran a la filósofa la autoría del tratado mencionado por Cicerón, bajo la creencia de que Carneades lo atribuyó por un afán polémico contra Epicuro.
En la misma línea se expresa Guinardi Parenti, quien en su edición de los fragmentos de Epicuro considera que el testimonio de Cicerón sobre una obra de Leontión escrita contra Teofrasto, y cito, carece de fundamento histórico. A pesar de esta difundida tendencia a negar a la filósofa Leontión el marcado talante teórico que manifiestan los testimonios, existen fuertes indicios de que el tratado expresa una temática propia que al parecer fue característica de sus intereses y que otorga al tratado su sello personal. Este, además de guardar importantes distancias de corte estilístico, se ubica en una temática diferente a la del tratado homónimo de Epicuro. Voy a saltarme un cachito porque tengo poco tiempo. Gracias. Bueno, les voy a hablar un poquito del tratado y del contenido. Como notó Husserl, aunque atribuyéndolo a Epicuro, el testimonio de Cicerón muestra que en el tratado de Leontión se desarrollaban temas sobre la naturaleza de los dioses, probablemente el rechazo de la teología astral de Teofrasto. Si bien el testimonio de Plinio no nos dice nada sobre su contenido, otros testimonios indican que la reflexión sobre la naturaleza de los dioses fue parte importante de los intereses de Leontión, como lo indica un fragmento de la obra de Filodemo conservado en los papiros de Herculano, el cual muestra que esta temática cosmológica era expuesta por escrito de Leontión a Epicuro. El fragmento de apenas 2 líneas dice así: si de hecho también Leontión, escribiendo Epicuro, se expresa en modo piadoso y apropiado respecto a Dios. No se olvide que las ideas apropiadas sobre los dioses formaron parte del llamado tetrafármaco epicúreo y que Epicuro mismo indica en su carta a Meneceo que, y cito, impío no es quien reniega de los dioses de la multitud, sino quien aplica las opiniones de la multitud a los dioses. Y cierro con esto. Respecto a esta temática, cabe considerar que Leontión, en concubinato con el epicúreo Metrodoro, tuvo una hija de nombre Danae, la cual fue llevada a su juicio por orden de Laodice. Esta Danae, con seguridad educada por Leontión, siendo conducida hacia la muerte, lanzó un vituperio final contra las divinidades del panteón griego, que en buena medida recuerdan los alegatos epicúreos contra las concepciones tradicionales de los dioses, y en este caso específico, la temática del tratado de Leontión contra Teofrasto. Así, según Danae, y cierro con esta cita, con razón la mayoría desprecia a la divinidad, porque yo, que salvé a quien un día fue mi hombre, recibo esta recompensa de las deidades, mientras que Laodice, que ha matado al suyo, es considerada merecedora de este gran honor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Y bueno, para finalizar la mesa, es el turno de Sofía Alejandra Citlali Landgrave Romo, con su ponencia titulada Historia de una voz olvidada, la palabra de la mujer en la antigua Grecia. Ella es estudiante del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido voluntaria en el antiguo Colegio de San Ildefonso y participó en el Seminario de Poesía y Filosofía CEPOFI de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como organizadora y ponente en ciclos de conferencias de filosofía antigua en la Escuela Nacional Preparatoria. Sus intereses principales son la filosofía griega y sus ecos en el presente. Considera el coloquio de letras clásicas como una oportunidad de enriquecer el estudio de los clásicos con puntos de vista desde las distintas áreas que estudiamos en la facultad, así como compartir su gusto por los temas con personas de gustos afines. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Sofía. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Quisiera iniciar diciendo que considero que actualmente nosotros las mujeres tenemos una expresión limitada. Lo vemos constantemente en nuestras vidas. Cada que damos testimonios, hacemos argumentos, decimos algo, siempre, o bueno, la mayoría de las veces somos cuestionadas. ¿Por qué hay esas actitudes hacia la palabra de la mujer? Esa es la pregunta que guía mi trabajo y que también quiero que sirva como reflexión para todos los que están escuchando. Pues bien, cuando llegamos al mundo, una de las primeras cosas a las que nos enfrentamos es la convivencia. Bien lo decía el filósofo griego Aristóteles,
quien afirmaba que el hombre es un zoon politikon, un ser social y político por naturaleza. Los seres humanos tenemos la necesidad de relacionarnos con otros, ya sea para resolver nuestras necesidades más básicas o bien para adquirir conocimientos, abstraer pensamientos propios y ajenos y con ello proyectarnos simbólica y realmente en el tiempo y el espacio, lo cual solo es posible gracias a la comunicación. Ahora bien, hay muchas formas de comunicarnos, pero la más importante en este trabajo va a ser el habla. El habla es un acto personal en el que el hablante emite un mensaje empleando la voz y las estructuras musculares en un proceso que convierte los sonidos articulados en fonemas y por ende en sonidos, cada uno con significante y significado y reglas que conforman un lenguaje. El lenguaje es un medio de comunicación que no se puede separar de la interacción social, es decir, el ser humano, que es definido como ser social, dejaría de serlo sin la comunicación. A pesar de que todos tenemos la capacidad de poder hablar, no es un hecho puramente mecánico, ni que se dé de forma totalmente natural como aprender a caminar, porque es una acción que se sujeta al lenguaje, un sistema de signos arbitrarios codificados, a reglas sociales que solo se implantan a través de la interacción social y que establecen cuál es el tipo de comunicación que dependiendo la edad y el género se puede ejercer. Comprender la comunicación en términos teóricos exige entender a la cultura como una construcción simbólica, o mejor, como una compleja articulación de redes simbólicas, mediante la cual el ser humano conoce su pasado, puede analizar, interpretar y comprender su presente y proyectarse hacia el futuro como individuo y ser social. Ahora bien, una persona que no puede hacer uso del lenguaje y hablar está socialmente limitada. Cuando hay defectos o impedimentos en el lenguaje verbal, se generan una serie de problemas que llevan a la marginación. Nuestra expresión verbal podría verse limitada por nuestro cuerpo o bien por factores externos como la imposición social que decide qué personas pueden hablar y ser escuchadas y cuáles no. Nuevamente Aristóteles nos da una pista. En su obra Política afirmaba que el hombre es el único animal que posee el lenguaje, es decir, logos, y con él la razón. Tan es así que la humanización del niño pasa por el aprendizaje de la lengua, y los niños sin lengua no solo no expresan sus pensamientos, sino que están apartados de la dimensión humana de su pensamiento y no pueden ser dueños de sí mismos, lo que lleva a la esclavitud. Cuando Aristóteles habla sobre la esclavitud por naturaleza, menciona que el macho es por naturaleza superior a la hembra, que es inferior. El primero debe por naturaleza mandar y la segunda obedecer. De acuerdo con esto, hay cosas que la naturaleza determina y crea diferencias físicas y mentales entre el hombre y la mujer, a la cual Aristóteles la describe así. La mujer es más compasiva que el hombre, más llorona, más celosa, más quejumbrosa, más criticona, más hiriente. También es la más apocada, desesperanzada que el hombre, más descarada y más mentirosa, entre otros adjetivos. Por lo tanto, la mujer no es un ser racional, no tiene logos, según Aristóteles, porque no puede controlar sus apetitos y pasiones, necesita obedecer, no se espera lo mejor de sus acciones y menos de sus palabras, ya que por naturaleza es descarada y mentirosa. Las mujeres, en efecto, tenemos la capacidad de hablar, como lo estoy haciendo en este momento, pero nuestras palabras no tienen la misma importancia porque no gozan la misma dimensión humana de pensamiento que las palabras masculinas, las cuales son mero producto del logos. En cambio, la dicción femenina es reflejo de carencia interna, y de esa manera se justifica la división de lo público y lo privado, correspondiendo a la mujer, igual que al esclavo, el ámbito doméstico. Ahora bien, el simple hecho de hablar no implica verdad o falsedad, ya que esos son valores que nosotros mismos le damos a las palabras. Constantemente, la experiencia humana teje una densa red simbólica que se adecúa al discurso de poder imperante del momento.
Los pseudo-argumentos de Aristóteles sobre la mujer y su naturaleza, así como los discursos anteriores a él que justificaban el dominio sobre la mujer, fueron retomados por los hombres que gobernaban las ciudades griegas, que construyeron su propia memoria y crearon los archivos que llegan hasta nuestras manos y que afectan nuestras vidas. No hay que perder de vista que los primeros registros que se hicieron están mediados por los criterios de selección de los escribas que se encuentran al servicio del poder, y estos, indiferentes al mundo privado, se mantienen apegados a lo público, un dominio en el que ellas, nosotras, no entran. Cuando irrumpen entonces los escritos, se inquietan como ante un desorden. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no se puede confiar en nosotras las mujeres? Que, según los hombres, mentimos compulsivamente y dependiendo de nuestro estado de ánimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las mujeres que salen a la calle a gritar sus consignas son unas alborotadoras? No solo nuestras acciones son constantemente señaladas, sino también nuestras palabras. ¿Cuál es la razón de que las palabras en boca de la mujer no tengan el mismo valor de verdad que las de un hombre y que incluso deban de ser censuradas? Considero que para dar respuesta a estas interrogantes debemos dar cuenta de las características del universo femenino que construyeron los griegos, el cual no puede prescindir de la mitología, así como tampoco puede pasar por alto la reflexión organizada por los griegos en torno a la mujer, entre otras cosas, porque dicha reflexión atraviesa constantemente aquellos relatos históricos de los que se ha pretendido extraer documentación objetiva sobre la cotidianidad femenina. Las grandes obras de la cultura griega y occidental contienen invocaciones a divinidades femeninas, las musas. Según la tradición más común, la establecida por Hesíodo, eran 9 las hijas de Zeus y Mnemosyne: Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope. Resultaba lógico que la personificación de la memoria fuera su madre, porque la poesía preserva la memoria del pasado, y gracias a ello son diosas que conocen todo, mientras que los humanos no escuchan más que rumores y no poseen conocimiento firme. Los poetas acudían a ellas para poder cantar. Por ejemplo, en la Ilíada, canta, diosa, la cólera del Pélida Aquileo. Odisea, del varón muy versátil, cuéntame, oh musa. Teogonía, salve, hijas de Zeus, el deleitoso canto donadme. El papel de la voz femenina es de tal importancia que es necesario acudir a una divinidad femenina para que el poeta inicie un gran relato y explique las proezas del pasado. Los poetas invocan a las musas, puesto que necesitan de una guía para relatar con palabras adecuadas los sucesos. Gracias a ellas, Homero y Hesíodo dejaron de ser simples hombres mortales y se convirtieron en poetas que la humanidad recuerda hasta el día de hoy. Sin embargo, no podemos dejar de señalar la marca ideológica de los hombres que construyeron a las musas, pues, aunque son diosas, no dejan de tener el mismo potencial mentiroso que las mujeres comunes. Pastores agrestes, tristes oprobios, vientres tan solo, sabemos decir muchas mentiras a verdad parecidas, mas sabemos también, si queremos, cantar la verdad. Esto es lo que dicen las musas en la Teogonía, y sobre este pasaje, Marcel Detienne afirma que las musas hacen la más destacada profesión de ambigüedad, ya que se encuentran a medio camino entre la letez y la seudez, en la ambigüedad del engaño o en el engaño de la ambigüedad. Viéndolo desde otra perspectiva, a pesar de que son mentirosas, el poeta no puede poner en entredicho lo que las musas digan, pues él, al mismo tiempo, sería cuestionado. Por otro lado, si la voz divina femenina tiene tanta importancia, ¿por qué las mujeres reales y concretas no gozan del mismo valor de verdad en sus palabras? Posiblemente una explicación esté contenida en el mito de la creación de Pandora, la primera mujer. Como sabemos, ella fue el regalo envenenado que Zeus le dio a los hombres por el castigo del robo del fuego. Sin embargo, Hermes le enseñó a Pandora todas las formas de astucia y engaño, y además le concedió el don de la palabra. Pandora no es
peligrosa para el hombre por su seductora belleza, sino que sus palabras no son de fiar, porque pertenecen a un lenguaje mentiroso, aímilos, lo que significa seductor, insinuante, astuto. Esto reenvía directamente al ámbito del tipo de la inteligencia denominada en griego metis. La metis es una forma de inteligencia y pensamiento, un modo de conocer que implica un conjunto completo, pero muy coherente de actitudes mentales y de comportamientos intelectuales. Recordando lo que mencionaba Aristóteles acerca de la falta de logos, pues cae en contradicción, porque la metis necesariamente utiliza la inteligencia. A pesar de que las mujeres tengamos inteligencia, seguimos siendo unas mentirosas de las cuales no se puede confiar, no importando tu edad o posición social. A pesar de que seas una mujer de una familia importante, se te puede cuestionar, como es el caso de Casandra. Casandra, la hija de grandes reyes que no pudieron evitar la caída de su reino, Troya. Ella es conocida por ser la mujer con la excepcional capacidad de ver el futuro, pero a quien nadie le cree. Y según la historia, esto es gracias a Apolo, que la maldijo por no haberla aceptado y ella haber abusado de su confianza. Por eso ella tiene la capacidad de ver el futuro, pero sin que nadie le crea. A pesar de que diga verdad, nadie la va a escuchar. El dios mismo, Apolo, se niega a validar la palabra apolínea que Casandra posee gracias a él, pero como no le es posible quitársela, es mejor desprestigiarla ante los demás. La voz apolínea aquí no es el problema, lo es la mujer contaminada, que es Casandra, una mujer que se atrevió a jugar con el dios. En la Ilíada sucede lo siguiente: en el lado troyano, Casandra tenía el don de la profecía, aunque no contaba con la persuasión. Por otro lado, en el bando aqueo, se contaba con el adivino Calcas. De su palabra nadie dudaba, ni siquiera los reyes griegos. Gracias a que escucharon a Calcas, el rey Agamenón sacrificó a su hija, y los aqueos pudieron zarpar con dirección a Troya. Además, había otro hombre que no necesitaba de un halo de poder mágico, Odiseo, a quien no le cuestionaron su plan de crear un caballo de madera. Odiseo es el hombre de multiforme ingenio que acostumbra a engañar para superar los obstáculos que se le presentan. Para el griego hay una diferencia entre el engaño y la mentira. El engaño era lícito, pues permitía sortear dificultades sin grandes daños. La mentira, por el contrario, era el arte de los cobardes que únicamente buscaban injuriar y quebrantar la obra de quienes eran víctimas de sus maquinaciones. Si los troyanos hubieran prestado oídos a las palabras de Casandra, desde un principio no hubieran aceptado a Helena entre sus muros y muchas vidas se hubieran salvado. El hecho de hacer que la palabra de Casandra careciera de verdad a los ojos de las demás personas es un acto violento y limitante para ella y para su pueblo. Ahora bien, a pesar de la falsedad de la palabra de las mujeres griegas en la antigüedad y su limitada acción pública, con su voz ellas desempeñan un papel fundamental en la vida religiosa y política de Grecia. La religión griega exigía la participación femenina en muchos aspectos de la vida cívica, desde procesiones hasta danzas corales. Algunas mujeres encontraron en los oficios religiosos un espacio en donde disfrutaban de privilegios y autoridad comparables a las de los hombres, las sacerdotisas. Se sabe que algunas sacerdotisas recibían un salario, por ejemplo, eran reconocidas y recompensadas. Sin embargo, las más importantes eran las pitias. Conelli las describe como un tipo especial de sacerdotisa, que tras tomar en su mano una rama de laurel, sentarse en un trípode ubicado sobre una grieta de donde salían vapores de propiedades enigmáticas, ella entraba en éxtasis, lo que se traducía en la capacidad para dar voz a las palabras del dios Apolo, sin detenernos a indagar en el misterioso proceso ritual que realizaba la pitia para transmitir la respuesta oracular a los consultantes, en su mayoría dirigentes políticos. Es importante mencionar que en este caso no se cuestionaba la veracidad de las palabras que emitía la mujer, e incluso sus palabras eran acatadas por lo que podían incitar o desalentar guerras y salvar vidas.
Quienes las escuchaban eran dirigentes políticos y por ello ellas son, por así decirlo, las primeras mediadoras políticas. Gracias a ellas, no todo el mundo lo dice, se conforma la Liga de Delos. A pesar de la preeminencia de la que gozaban las pitias, sus voces femeninas fueron desprestigiadas por autores como Plutarco por ser enigmáticas. Hablar enigmáticamente significa tramar un conjunto de palabras que expresan un mensaje de forma velada, simbólica. Las palabras de las pitonisas se prestan a la confusión por la impresión que la codificación en versos hexámetros confiere a los oráculos délficos. Aunque en otros contextos se considera que el hexámetro es el lenguaje de los tratados filosóficos, incluso antes de los comienzos del siglo V, y por ello el medio perfecto para dotar de autoridad el mensaje profético de Apolo. Plutarco describe a la pitia como una joven sin refinamiento, un perfecto instrumento dócil del dios, como la joven esposa que se somete a su marido. Pero entonces estaríamos diciendo que la pitia es solo un contenedor, sin pensamiento, que el dios se mete en ella para poder comunicar. Esto quiere decir que le están quitando a la mujer la capacidad de pensamiento, lo cual es aberrante. Y aquí quisiera hacer una aportación que he pensado desde hace mucho tiempo. La frase tan famosa, «Notice auton», «conócete a ti mismo», fue expresada por una pitia, que se dice que le prestó Dios voz al dios Apolo. ¿No podríamos decir que esa frase filosófica tan importante la debemos a una mujer? Sé que este recorrido fue bastante breve, pero quisiera que sirviera para una reflexión sobre la importancia de la voz de las mujeres en todos los ámbitos. ¿Cómo es que hemos justificado violencias hacia nosotras? ¿Y qué podemos hacer desde nuestros estudios, ya sean las letras clásicas, en filosofía, desde cualquier área en la que nos encontremos, para poder deshacer estos pensamientos que solo nos violentan como sociedad? Muchas gracias. Muchas gracias a Sofía. Y bueno, pues ya por el tiempo ya no podemos tener preguntas. Le agradecemos mucho a los ponentes, estuvieron muy interesantes. Y pues los invitamos a que se queden a la siguiente mesa plenaria titulada El clasicismo en México. Muchas gracias.